Entonces, esta es la tesis principal que quiero defender. Lo que voy a decir es que bajo esta concepción liberal igualitaria de la conexión entre los deberes de justicia correctiva y los principios de justicia social, y asumiendo unos ciertos efectos probables de las guerras en el tejido social, en los factores productivos, la tesis que quiero defender es que de ahí se sigue que después de la guerra los programas de justicia social deben tener prioridad sobre los programas de justicia correctiva. Y luego voy a tratar de ser un poco más preciso acerca de esta prioridad y qué quiero decir con esto. Pero la idea es como dar un sustento racional de principio para darle prioridad a justicia social. O sea, no estoy olvidándome de la política, a pesar de Holmes, pero un poco ahí la idea es como pensar como la moralidad del asunto, los principios de justicia o la racionalidad de estos programas. Entonces, así la intuición básica es que las guerras tienden a socavar las condiciones que dan fuerza a los deberes de justicia correctiva. Esa es como la intuición, ahí como para adelantarme un poco. Desarrollo un poco más las cosas. Entonces, creo que como tal vez muy crudamente, tal vez caricaturizando un poco el derecho internacional humanitario, uno puede distinguir como varios grupos demográficos acá, ¿no? Entonces, están los que tienen necesidades de justicia social insatisfechas, digamos, los pobres, y están quienes tienen necesidades o deberes o derechos más bien de justicia correctiva insatisfechos, los que han sido las víctimas, por decir así. Entonces tenemos víctimas pobres, víctimas que no son pobres, tenemos o víctimas afluentes, los llamo acá, y tenemos también pobres que no son víctimas y gente rica que no es víctima. Son como las 4 categorías acá. Creo que si uno, o sea, como en una aproximación muy cruda al principio de restitución, tendríamos la tabla de la izquierda, donde solo las víctimas pobres, perdón, donde las víctimas, acá me equivoqué, la franja roja debe ser la vertical. Entonces las víctimas pobres o afluentes deben ser restituidas. Entonces, error ahí es la barra roja, debería ser la vertical primera. Lo que yo quiero proponer es algo así como... No, perdón, me estoy equivocando. Lo que yo quiero proponer es la primera tabla, que es tanto víctimas como no víctimas pobres deben tener prioridad. O sea, en la posguerra es arbitrario discriminar entre víctimas y no víctimas, y la consideración debe ser realmente las necesidades presentes y pues los prospectos a futuro. El modelo que hemos estado discutiendo, el modelo de justicia transicional, es que las víctimas, tanto pobres como afluentes, tienen cierto derecho, y los pobres que no son víctimas tienen también quizás cierto derecho, pero de otro tipo o bajo otro fundamento. Entonces yo quiero defender la tabla de la izquierda sobre la de la derecha. Entonces, estos son como los asuntos. Entonces, ¿qué pasa con los pobres que no han sido victimizados? Pensando, digamos, en los términos de Colombia, aunque no voy a defender la tesis de que mi modelo se aplica a Colombia, porque Colombia es muy complicada, ¿no? Pero si uno devuelve, se hace restitución de tierras y piensa en eso como una reforma agraria, yo diría que en realidad es una contra-reforma agraria. Es tratar de devolver lo que ha pasado en la contra-reforma. Pero una reforma agraria es distinta a una contra-reforma agraria. Entonces, un poco lo que quiero decir ahí es, si queremos reforma agraria, estamos realmente priorizando justicia social. Si queremos sobre todo reparación, y sabemos que los desplazados son en general pobres, en realidad estamos haciendo una reforma agraria parcial o una contra-reforma agraria, pero no una reforma agraria, diría yo. Entonces, la pregunta normativa ahí sería, ¿debemos prestar atención a las propiedades previas a la guerra en algún momento, o debemos prestar atención a la suficiencia de lo que se tiene en el presente? Pues como se imaginan, voy a decir lo segundo. Lo otro es algo que se discutió ayer como restitución de fortunas. Se debe reparar a los que han sido victimizados pero tienen suficiente dinero al final de la guerra. Yo diría solo si hay suficientes recursos, solo si hay un excedente después de que los mínimos de justicia social han sido garantizados. Bueno, entonces voy a ir muy rápido sobre los conceptos porque profesor Uprimi, ayer hizo una muy buena presentación de esto, y María Paula también. Entonces, muy rápidamente,
entiendo justicia correctiva como un deber en los individuos o en el Estado de reparar o compensar por daños ilegítimos. Entonces, la justicia correctiva es individual o individualizante, se aplica solo a individuos, mira hacia el pasado, entonces asumo que hay alguna investigación o estudio del daño, y es proporcional. Como veíamos en la cita inicial, los daños más serios merecen compensaciones más grandes. El ideal aquí es restaurar un equivalente completo y perfecto. Esta es una cita de una decisión de la Corte Suprema de Justicia gringa que definió restitución integral de esta manera. Ese es el ideal, digamos, y pues es el ideal en el caso doméstico, en el caso de un país bien ordenado, digamos. Y creo que el punto crucial acá, y esta es una cita de Gooding, es que el punto de la compensación no es solamente hacer que la gente esté mejor, pero devolver a la gente al lugar donde estaban antes. O sea, así estoy entendiendo justicia correctiva. Perdón. Entonces, dos puntos importantes. La justicia correctiva no es lo mismo que castigo. Hay obligaciones de reparar aún cuando no hay culpa, digamos, es muy común en el derecho norteamericano, o también uno puede pensar en un mecanismo de seguridad colectivo, un seguro. Un seguro también usted puede ser compensado por la aseguradora cuando se estrelló su carro o se accidentó. Entonces, justicia correctiva y castigo son distintos. Y por otro lado, el Estado, como lo entendemos, es el compensador de última instancia. En mi entendimiento de justicia correctiva no estoy incluyendo medidas puramente simbólicas como apologías, disculpas públicas, actos de contrición, días de conmemoración o museos. Eso no entra en mi definición. Entonces, justicia social la entiendo así. Justicia social se ocupa de la distribución justa de bienes y oportunidades en la sociedad. Entonces, esto no es todo, pero voy a subrayar dos elementos claves: proveer mínimos sociales como casa, salud, nutrición, educación, lo que uno puede llamar bienes básicos, y empleo bajo condiciones justas, y asegurar condiciones de igualdad de oportunidad. Entonces, una cita aquí de Rawls, dice Rawls: en todos los sectores de la sociedad, su definición de igualdad de oportunidad, debe haber más o menos igual prospectos de cultivo y logro para la gente que está similarmente motivada y dotada. Entonces, esto es como mi entendimiento así básico de justicia social. Entonces, un contraste acá. La justicia social es institucional y no individualista. Entonces, esto es una idea muy rawlsiana, que la estructura básica es el sujeto de la justicia. Entonces, se trata de una constitución, un régimen de propiedad igualitario, un sistema educativo que provee derechos. Se trata de reglas de juego muy generales, de instituciones amplias que cubren toda la sociedad. No se trata de individuos, primeramente, se trata de instituciones y de cómo esas instituciones deben operar para que la sociedad opere justamente. La justicia social mira hacia el futuro o hacia el presente, lo que la gente tiene en el presente, pero no hacia atrás, claramente, como si lo hace la justicia correctiva, y es igualitaria y no es proporcional.